Muy buenas, soy el pastor Vladi y hoy veremos el tema la expulsión de demonios. Nos da mucha alegría darles la bienvenida a este espacio de estudio del Evangelio según Marcos. Hoy veremos el segundo estudio de este tema de los demonios y el final. Veíamos la influencia la semana pasada, basados en la historia del ex gadareno, el ex endemoniado gadareno, y hoy veremos el tema la expulsión de demonios. Antes de comenzar, quisiera hacer dos cosas. En primer lugar, comentarle que si usted nos está sintonizando en vivo en la ciudad, por medio de las redes sociales, a las 4 de la tarde, hora de Guatemala, este servidor de usted estará libre o disponible, más bien dicho, para contestar alguna pregunta que usted pudiera tener. Y la otra cosa que quisiera hacer es orar para pedir la dirección de nuestro buen Dios para que Él nos guíe en todo lo que vamos a ver hoy. Señor, te damos gracias porque has permitido que estudiemos el Evangelio de Marcos hasta el capítulo 5. Gracias por la fuerza, gracias por el deseo, tanto que pones en mí de compartirlo como en el de cada uno de aprenderlo. Ayúdanos a hacer conexiones que nos ayuden a conocerte mejor, a conocer tu poder mejor y a que podamos ser mejores testigos tuyos aquí en la tierra. Con gratitud pedimos esto. Amén. Muy bien. Vamos a releer entonces, ya lo leíamos la semana pasada, por eso menciono releer desde el versículo 1 y yo quiero pedirle que me acompañe para generar un poquito de contexto, y es que hoy quisiera hacer un repaso un poquito más extenso de lo que normalmente hacemos cuando tenemos estos estudios. Yo quisiera que pudiéramos entonces empezar a leer desde el versículo 1. Acompáñeme por favor. Dice: llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Versículo 2. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los discípulos, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podría ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, de noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Versículo 7 dice: y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro que no me atormentes. Como ya he dicho, este tema exige un poquito más de repaso que para estar en la continuidad que queremos, y quiero hacer 3 puntos concretos para repasar. En primer lugar, hemos de entender que cuando dice espíritu inmundo, demonio, son, como ya veíamos la semana pasada, poderes o vientos de corrupción, de contaminación, no porque cuando alguien escucha la palabra es un espíritu inmundo, le da la impresión de que es algo sucio, y espiritualmente sí lo es, pero es mucho más que eso. Es un poder que inhabilita la santidad de Dios en nosotros, o viento. También dentro de este mismo punto señalar que son seres corpóreos, no son como gases gaseosos que andan por allí, pero que nosotros no tenemos acceso a verles, pero son seres corpóreos que pueden incurrir en el mundo físico, incluso pueden llegar a apagar una luz, encender una luz, y decimos que son parte del ejército de los cielos del Satán que cayó juntamente con él. Eso es el primer repaso para que estemos en la misma página. En segundo lugar, también mencionar que ellos generan no una posesión como
como adueñarse de, sino la forma como generan su influencia es por medio de frecuencias en el cerebro. Lo veíamos un poquito con más detalle hace una semana, pero lo hacen para manipular a las personas, y entonces esta frecuencia genera un electromagnetismo que une neuronas y produce de alguna manera las reacciones que ellos buscan en las personas. La tercera cosa que queremos mencionar para empezar este estudio es el hecho de que cómo funcionan más o menos. Y es que queremos mencionar que funcionan como una especie de eco, una forma de eco. ¿A qué me refiero? En primer lugar, imitan la luz de Dios. Es decir, así como Dios ha tenido seres espirituales, los conocemos o se han conocido como ángeles mensajeros con propósitos de Dios, de alguna manera, también ellos tienen a su vez esta organización. En el Salmo 91, verso 11, 91:11 dice: pues a sus ángeles él dará órdenes a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Entonces ellos cumplen la palabra de Dios de una forma similar, y en eco los demonios cumplen las órdenes del jefe de ellos. En Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles del Señor son enviados para servir a los herederos de la salvación. Dios se vale entonces de seres espirituales para servirse a nosotros, y por ejemplo, Él envió un par de seres espirituales, ángeles, Melahim, como hemos enseñado también en hebreo, que fueron, por ejemplo, a destruir, hicieron llover azufre por la ciudad de Sodoma y Gomorra, incurrieron en el mundo físico. Eso quiere decir que ellos no son meramente gases, sino tienen una corporeidad, solo que es incorruptible en el caso de los ángeles del Señor, y en el caso de los espíritus inmundos, pues su destrucción está finada, como veremos, o está escrita para el final de los tiempos. Entonces, señalar que así como Dios tiene todo un séquito de seres espirituales para cumplir su voluntad, de la misma manera el lado de las tinieblas está organizado. Pero la otra cosa, y es cómo funcionan esto, que es lo manejan progresivamente, es decir, ellos generan, por ejemplo, una afección cuando tienen algún derecho legal, y entonces empieza una manipulación en las personas para que las personas busquen una ayuda de brujos, fuerzas impuras, de alguna manera. Los espiritistas, hay muchos charlatanes, pero hay espiritistas que sí tienen acceso, que son siervos del Satán, que de alguna manera buscan mejorar, supuestamente existe alguna mejoría. ¿Cuántas veces no hemos escuchado testimonio de alguna persona que buscó que le hicieran un trabajo, un milagro, y aparentemente se dio, pero el fin es fin de muerte, porque operan todo lo que no sea a través del poder de Dios, en el nombre de Jesús, se opera desde las tinieblas. Entonces, una persona tiene una afección espiritual, busca a un brujo, aparentemente le soluciona, pero lo vuelve dependiente y empieza un espiral destructivo para la persona. Nadie que busque las fuerzas oscuras, las tinieblas, termina bien, porque ellos procuran la muerte. Él ha sido un asesino desde el principio, como decía la escritura la semana pasada. Vamos entonces a continuar ahora con el versículo 8 para ir ya dándole forma a nuestro tema de la expulsión de estos seres. Y dice el versículo 8: porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu de impureza, poder de impureza.
Y como habíamos visto la semana pasada, este ser, cuando se ve acorralado, trata de hacer conjuros, trata de hacer tratos con el Señor. Pero tenemos que entender una cosa: cuando nos enfrentamos con algún poder, con algún demonio, tenemos que mandarles callar. Tenemos que... La única finalidad por la cual nosotros nos encontraríamos con un espíritu de impureza y se manifestaría es para que fuera expulsado. Y es que es el poder de la santidad de Dios el que lo expulsa. Nosotros somos vehículos de el Señor, y por eso hay una promesa en Malaquías 3:11, dice: yo reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, por supuesto es el cumplimiento de una promesa que tiene que ver con nuestros diezmos y ofrendas, pero lo que quiero decir es que yo no debo de andarme dando el lujo de pensar que yo puedo expulsar demonios, sino que es el poder de Dios en mí, obrando en mí, yo teniendo la autoridad delegada de parte de Dios, y mi única interacción con ellos debe ser a mandarles que salgan, a echarles fuera, porque el Satán es mentiroso, y entonces él trataría de engañarme, él trataría de recordar mi pasado, de recordar mis fallas, él trataría de hacer astucia, engaños. Tenemos tantas experiencias que podríamos recordar, pero no quiero alargarme en este punto, sino que enfatizar que hay que mandarles callar y hay que mandarles fuera. Y vamos a ver cómo fue que el Señor lo hizo, porque Él lo está expulsando. Y entonces llega al versículo 9 y dice: ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Ahora, ¿por qué Jesús pregunta cómo se llama? ¿Acaso Dios mismo no sabría él contra quién está enfrentado? Y creo que lo hace por dos razones. En primer lugar, es porque el nombre tiene que ver con la fama en la Escritura. Y está estableciendo entonces que cuando nosotros conocemos el nombre de un espíritu de la impureza, de un poder, y lo expulsamos por su nombre, realmente le estamos quitando el derecho legal de estar allí. O sea, tiene que ver con el derecho legal. En segundo lugar, él le pregunta el nombre no por él, sino por nosotros, para establecer que se llama Legión. Y eso quiere decir que se está comparando a un regimiento de soldados del Imperio Romano. Una legión, tenía aproximadamente 5,000 soldados. Eso quiere decir que hay por lo menos 5,000 poderes de la impureza, 5,000 frecuencias distintas que están entorpeciendo la operación de Dios en este hombre. Y Él lo que está haciendo es ponerlos en evidencia. Cuando nosotros sabemos espiritualmente contra quién nos enfrentamos, si es un espíritu de muerte, uno de mentira, uno de maldad, o en este caso uno que se llamaba Legión, es como quitarle el poder, y llegará el momento que ese ser tiene que irse en el poder del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Mesías encarnado, el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, como es su nombre original. Muy bien, entonces sigamos. Marcos 5:10. Ya veremos aquí algo muy interesante. Vamos a leer del 10 hasta el 12. Dice: le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de esa tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Versículo 12. Y los demonios, ahora ya se sabe, la Escritura ahora han visto un hombre que está con problemas de demonios, pero ahora ya está evidenciando que no era uno, sino eran varios. Los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, es decir, para que influyamos sobre ellos. Ya va a ver usted por qué. Porque esto tenemos que interpretarlo
Hay mucha información muy valiosa aquí y nos está hablando en primer lugar de los derechos legales que estos seres espirituales tenían sobre la vida del hombre y de ese hombre en particular. Y es que seguramente algún brujo estaba detrás de ellos, es decir, algún brujo empezó ya sea a favor de ese hombre o en detrimento de ese hombre, empezó a manipular estas fuerzas de la impureza y entonces Jesús va a impedir porque el punto es así, si estos espíritus inmundos tienen el poder de operar en ese hombre, al ya no tener, porque llega el poder de Dios y se los corta, al ya no tener esa opción, entonces ¿qué van a hacer? Ellos no se van a quedar, ellos se perciben dueños, son mentirosos. Y eso quiere decir que probablemente lo que Jesús está haciendo es un acto de misericordia a algún brujo que todavía no le ha llegado su tiempo de enfrentarse a Dios. Y por eso es que ellos quieren ir hacia los cerdos. Ya vamos a ver un poquito más de eso. En segundo lugar, queremos mencionar que el hecho de que hubiesen cerdos en ese lugar específicamente nos habla un poquito de quiénes vivían ahí. Nadie en el Israel del primer siglo, siendo de una casa descendiente de Judá, es decir, judío o judiano o galileo, nadie en Israel iba a tener una manada de cerdos. ¿Por qué razón? Porque era un animal no permitido. Es decir, es sencillamente un tema de mercado, si usted lo quiere ver así. Porque no había mercado, la carne de cerdo no se comía en Israel, por lo tanto no sería un buen negocio tener un producto que nadie quisiera. Especialmente porque estos animales, los cerdos, eran considerados culturalmente y bíblicamente también completamente impuros. Ahora, la mitología judía, de hecho, señala a los cerdos como habitaciones de demonios. Esto no lo dice la escritura, pero sí lo digo para entender más o menos cómo es posible que esto pasará en Israel. Entonces sabemos que es en Galilea de los gentiles, ya habíamos hablado un poquito de Decápolis, porque nadie en Israel tendría un hato de cerdos. Y luego, ¿cuál es la razón entonces por la que ellos piden ir, aparentemente entrar, pero es influir por lo que hemos visto, por lo que veremos a continuación? ¿Cuál es la razón, por la que ellos piden ir a los cerdos si los van a despeñar y matar? En primer lugar, no hay una forma de matar demonios. Hollywood ha sido muy fantasioso con eso. Es decir, ¿verdad? En Hollywood si llega alguien y puede abrir una pistola o una especie de arma que los acaba y los extermina y los hace pedazos. Eso no ocurre así. Como veíamos hace 8 días y lo confirmamos, hay un tiempo cuando estos poderes de impureza, los vientos de impureza, los poderes de la oscuridad serán aniquilados. Pero mientras ese tiempo no se llegue, no hay una forma de matar demonios, no hay una forma de destruir demonios. Entonces, no es que ellos van a entrar en los cerdos, los van a despeñar, los cerdos van a morir y ellos van a decir, no, es que hay algo más que tenemos que investigar aquí. Pero para corroborarlo leemos Apocalipsis 20:10 y ahí dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, enfatizamos, no hay una posibilidad de exterminarlos, de acabar con ellos antes del juicio que Dios les tiene preparados, ¿verdad?
Eso no quiere decir que nosotros seamos impotentes ante ellos, porque el poder de la santidad de Dios en nosotros, y por eso es que cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos el poder de la santidad, el Espíritu Santo, nuestra vida debería empezar a cambiar, nuestra vana manera de vivir también, porque ya no podemos nosotros seguir bajo la influencia de estos demonios. Entonces todavía no respondemos a la pregunta de por qué ellos piden ir a los cerdos, influir en los cerdos, entrar en los cerdos y los van a despeñar y matar. Solo empezamos diciendo que en primer lugar no iba a ser el fin de ellos. Ellos le habían pedido al Señor que no irse de la región, como que iban a seguir teniendo el derecho de operar por brujos o lo que fuera en esa región. ¿Por qué Jesús no les acabó? ¿Por qué Jesús no los exterminó? Porque todavía no es el tiempo de exterminarlos. Porque todavía el Señor, que no había hecho su obra de morir en el madero, no era tiempo de acabarlos. Él tenía que venir primero como siervo para ser el sacerdote de nosotros, el sumo sacerdote de nosotros. El exterminio de ellos, la aniquilación de ellos, será en la segunda venida después del milenio, cuando Él decida acabar con ellos. Por eso decimos, no hay forma de matar a un demonio. Eso solo pasa en Hollywood, pero no pasa en la vida real. Nosotros tenemos el sello del Espíritu, el sello de la salvación, que es nuestro estandarte para levantarnos en contra de ellos. Pero con esa pregunta pendiente, seguimos. Dice versículo 13 de Marcos 5, volviendo a Marcos, Jesús les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos, no saliendo de la persona, sino yendo es quizás una mejor forma de entenderlo, entraron en los cerdos, es decir, influyeron en ellos. No entraron en ellos porque no tiene sentido que entren si los van a matar. Pero estas frecuencias recibieron permiso para manipular el cerebro de los porcinos. Entonces influyeron en ellos y una manada, dice. Y la manada, unos 2,000, se precipitó, por un despeñadero del mar y en el mar se ahogaron. Entonces, no murieron los demonios ahí. No fue un acto suicida de pedir permiso e ir para allá, no. ¿Qué pasó entonces? Sucede que Satanás es asesino, como lo describió nuestro Señor, y él son enemigos de la vida. Entonces, cuando ellos se creen tener el derecho legal sobre una persona, ellos lo que procuran es la muerte. Ellos se nutren de la muerte, ellos se nutren del mal. Y por eso engañan a las personas. Entonces aquí ellos tuvieron una remuneración al matar. No pudieron matar a este hombre, pero sí lo iban a hacer ahora con los cerdos. Y también yo quiero que piense en otra cosa. Hasta el día de hoy, las tinieblas, por ejemplo, en su iniciación, cuando una persona se declara satanista o persigue alguna de estas cosas de las tinieblas, buscan la sangre. Exigen un sacrificio. ¿De dónde aprendieron eso las tinieblas? Eso, como ya dije, era un eco de lo que pasaba en la Escritura, en donde por un tiempo Dios había pedido los sacrificios de seres, vaquitas, chivos, cabritas, como un tipo de lo que ocurriría, pero que no va a volver así. No va a volver a ser así porque el Mesías ya dio su vida por nosotros. Esto era un tipo de Jesús. Bueno, las tinieblas buscan la muerte y en cada iniciación ellos buscan sangre, muerte. Y entonces, ¿qué pasaba? Si ellos eran expulsados de este hombre, ellos buscarían la venganza. ¿Dónde?
de donde venía el derecho legal. El brujo o las personas que de alguna manera habían hecho los conjuros la perversión espiritista, lo que sea. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No visite centros espiritistas, no busque nada del lado de las tinieblas, porque busca la muerte, aunque pareciera ser que le ayuda por un tiempo, que le hacen un trabajo, pero todo lo que no venga de la luz de Cristo Jesús engendra muerte. No tenemos parte ni arte con nada de eso. Por eso es buscar esto. En la escritura está muy prohibido, y por eso es que Dios pedía que si había algún espiritista en la tierra de Dios, tenía que ser degollado, tenía que ser quitado. ¿Por qué? Porque los demonios, y ahora que está muy de moda esto del virus, la pandemia que estamos enfrentando, los demonios son como los virus. No hay vida, son elementos que solo buscan la muerte. No hay una función positiva que venga de un virus. Cuando un virus entra a su cuerpo y se empieza a reproducir, el cuerpo genera defensas para acabar, para exterminar al virus, porque no hay algo bueno. Esto no ocurre con los demás seres, como por ejemplo las bacterias, que algunas tienen funciones distintas del cuerpo. Entonces los demonios podemos equipararlos a los viruses. Muy bien, entonces señalamos, no murieron, sino que buscan la muerte, son enemigos de la vida, y en este caso Dios tuvo misericordia de las personas que no se mencionan en este pasaje, pero que de alguna manera estaban relacionadas con este hombre que había sido de alguna manera influido por esto. En segundo lugar, o tercer lugar, Jesús no los devuelve al brujo, no los devuelve a esas personas, no dice, bueno, si yo quiero libertar a este hombre porque él vino para deshacer las obras del maligno, entonces yo quiero libertar a este hombre. Ellos van a regresar a cobrarle a las personas que están relacionadas con este hombre, pero Jesús lo impide, y por eso Él por misericordia, les permite que vayan y su sed de muerte, su negocio de muerte acabe con los cerdos de alguna manera. Así que el Señor no les permitió ni una sola vida humana, y por eso ellos fueron y entraron en los cerdos. Y en el siguiente punto, no entraron a poseerlos, sino de la misma manera, por medio de frecuencias, los manipularon, y por eso es que ellos se despeñan. Entonces, ¿por qué piden ir a los cerdos? Estamos afirmando que es porque Jesús seguramente les iba a impedir regresar a cobrar la vida de las personas. No murieron, lo que hemos visto. Y llegamos a un punto. En el tema de la expulsión de demonios, que es lo que nos ocupa hoy, el Señor ha tenido todo el discernimiento para enfrentarlo de la mejor manera. Él les ordenará por la palabra, con su santidad, que se vayan. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontremos a alguna persona. Ahora, hay personas que en todo ven demonios. A veces hay problemas psicológicos, a veces hay problemas genéticos. No todos son demonios, pero cuando los demonios estén, se van a manifestar, y es nuestro papel echarles fuera, mandarlos callar. Lo único que tenemos que quizás preguntar es su nombre para quitarles el derecho legal de estar y echarlos fuera. No se ponga usted a dialogar con un ser de estos, y mucho menos vaya a creer usted algo que les diga. Por mucho que les diga o le dé por su buen lado, algunos pueden caer en alabar a la persona o en declararle lo que ha hecho en el pasado. No vale la pena. Nosotros los enfrentamos en el nombre de Jesús, que el Señor los reprenda por medio de la santidad, y con la autoridad que Dios nos ha dado, nos paramos en ello, y ellos tienen que irse.
Siguiendo la lectura, llegamos al versículo 14 y el versículo 14 empieza a señalar un poquito más de historia muy interesante y dice: los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. O sea, eso fue un alboroto que ellos tuvieron. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y a los cerdos, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Es decir, ellos ven el poder de Dios, ven a la persona en su sano juicio y dicen: por favor, vete, no nos gusta esta magia. ¡Qué ingratitud! ¡Qué reacción! ¿Cómo se puede reaccionar así? Esta es la reacción humana natural: el temor, la incredulidad y la gratitud. Mucha gente hoy en día prefiere vivir presa de las fuerzas de oscuridad, porque es lo que están acostumbrados. Como reparábamos la semana pasada, esta es una región muy griega, muy gentil, y ellos no están dispuestos a dejar que la luz entre. El corazón del hombre está inclinado al mal todos sus días. Necesitamos ser llamados por Dios, necesitamos la misericordia de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 18. Al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. Mire esto es impresionante. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Versículo 20. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis, o sea, no solo en la ciudad, sino en las 10 ciudades de esa región, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Me llama tanto la atención que el Señor le impidió venir con él. ¿Qué podría ser mejor que estar a los pies de Jesús? Y aquí podemos motivar a las personas que piensan que no están preparadas para ir. Este hombre tuvo una interacción con Jesús. Este hombre fue salvo e inmediatamente, después de haber sido salvo, ya tenía que compartir, ya tenía que hablar a otras personas. Me impresiona esto, que el Señor no se lo permitió, pero luego quiero hacer 2 señalamientos aquí para exaltar esto. Este hombre fue uno de los primeros enviados, fue un enviado de Jesús a los suyos, a los de él, a los de este hombre, a su familia. Él lo tomó literal, fue obediente y empezó a caminar ciudad por ciudad. Y era, al parecer, muy famoso en su estado anterior, que cuando lo veían en su estado cabal, ellos supieron que Dios estaba haciendo algo. ¿Cómo se dice un enviado o enviar en hebreo? Es un shliach. Sheliach es enviado. Mientras que en griego esta palabra se dice apóstol. Este fue uno de los primeros apóstoles del Señor. Vio en acción el poder de Dios y se convirtió en emisario. Usted y yo, donde quiera que usted esté, somos emisarios del Señor. Si usted es salvo, usted es un emisario. Usted tiene que compartir la palabra del Señor. Si usted no se anima a hacerlo, comparta estos estudios. Busque cómo compartir el material que tenemos con otras personas. Pero ya somos emisarios del Señor. Después de haber vivido el milagro de la salvación, ya el poder de Dios, el poder de la santidad está en nosotros. Y es Él el que va a poner. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, no estoy diciendo que no haya que ser enseñados, no estoy diciendo que no haya que ser capacitados. Hay que serlo. Hay que ser discipulados. Y
Por ello nosotros nos estamos esforzando a hacerlo acá. Pero con la misma medida que somos capacitados, que somos discipulados, hay que ir y hay que buscar a otros. La otra cosa que quiero señalar es lo que leíamos en el versículo, 18, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado. ¿Cómo se diría eso en nuestros tiempos? El ex endemoniado. No es un endemoniado ya más. Hoy en día se le conoce como el gadareno, el endemoniado gadareno, pero él no es eso. Este es el hermano de Gadara. Este fue apóstol de Jesús en Decápolis. Entonces, no debemos de ver a las personas por lo que son hoy, es decir, por lo que fueron ayer, en su pasado sin Dios. Debemos verlas por lo que pueden ser con Dios. Y este hombre, el hermano, este es un hermano nuestro. Seguramente en el mundo venidero, cuando venga la Jerusalén celestial, nos encontraremos con él y tendremos la oportunidad que nos cuente él de primera instancia su palabra, su testimonio, lo que dijo y compartir experiencias con él. Para terminar, quiero señalar que la Escritura me ha sorprendido desde siempre y es que 800 años más o menos antes de este suceso, Dios ya había revelado que este hermano ex endemoniado iba a pasar de ser una legión de poderes de la oscuridad, de la impureza, a ser un hermano, a ser un creyente, a ser un apóstol de Jesús. 800 años. Me impresiona la Escritura, estoy enamorado con la Escritura y quiero compartirlo con usted. Isaías 9:1. Isaías 9:1 dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. El profeta está, valga la redundancia, profetizando, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Creo que es una referencia a Dios. Y luego dice, pero después la hará gloriosa por el caminar del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Él trató con desprecio a Zabulón y a Neftalí. ¿Cómo lo hizo? Cuando 200 años antes, Él permitió que estas tribus fueran colonizadas por personas que eran idólatras, por griegos. Las tribus del Señor ya no estaban ahí. Y esa región a la que se refiere, al otro lado del Jordán, se refiere al sur oeste de Galilea, la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, donde estaban esas 10 ciudades griegas, lo que después se llegó a conocer como Galilea de los gentiles. En el tiempo en que el profeta habla esto, no existe Galilea de los gentiles, no existe eso, sino que Dios lo está previendo, Dios lo está diciendo. Versículo 2, Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas, los griegos que andaban ahí, los no alcanzados que estaban ahí, los que habitaban ahí, a los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Dios es bueno, es maravilloso. Y el evento del hermano que vimos cómo fue liberado, lo había previsto, lo había predicho 800 años antes de que ocurriera. Y de la misma manera, en Abraham, él había predicho que usted y yo, Dios, no Abraham, Dios había predicho que usted y yo seríamos alcanzados, que Jesús sería nuestro Dios, la simiente de Abraham, que alcanzaríamos salvación, que seríamos pueblo, que tendríamos acceso a los pactos y a la Escritura. Yo quiero terminar con esto
que usted se lo lleve a casa. ¿Cómo expulsamos demonios? No los expulsamos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Tenemos que tener una preparación, por supuesto. Yo hoy no le quise hablar de técnicas. Lo que Jesús hizo fue, en el poder de la santidad, preguntar su nombre y mandarlo fuera. Eso es todo lo que necesitamos saber, porque Él reprenderá al devorador de nosotros. Vamos a orar. Mi buen Dios, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque no nos has dejado desprovistos. Gracias porque has puesto el poder de la salvación en nosotros y podemos enfrentarnos a las tinieblas sin temor. Podemos desenmascarar las estrategias de las tinieblas y sin temor saber que no hay hechizo contra tu pueblo, no hay augurio contra tu pueblo, contra Israel. Está escrito. Sabemos que la santidad tuya vive en nosotros y pedimos que nos ayudes a vivir en esa santidad para tener la autoridad de reprender y de echar fuera. En el nombre de Jesús, ayuda a cada hermano en su batalla diaria contra las fuerzas de la impureza, contra las fuerzas de la oscuridad, sabiendo que es a partir de tu palabra que ellos pueden operar. En el nombre de Jesús, dales éxito en cada una de sus empresas. Amén y amén. Muy bien, yo espero que esto le haya bendecido. Si este servicio le ha bendecido o esta charla le ha bendecido, dele me gusta al video, compártalo. Lo invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrará más estudios que pueden ser de beneficio para su crecimiento espiritual. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.